oscura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante. Bien. Estamos en el aire por el micrófono y también por la cámara, ¿verdad? También por la cámara, estamos saliendo en YouTube. Sí, este procedimiento de que la radio también se convierte en forma televisiva de verla, qué interesante que está, qué interesante. Bueno, acá es donde tenés que cuidarte, que estés bien peinado y esas cosas. Más o menos, no es HD la cámara, así que vamos bien. El jopito te ha acomodado. En la grabación... Bueno, a mí yo no tengo jopo tenés para una ventaja en Sí, eso. tengo una ventaja. En la grabación anterior que me vine con la máscara, que la tengo, Sí, cuando me saqué la máscara quedé todo despeinado. Después cuando y veía... hubo que acomodarse. No, cuando yo veía la grabación, digo, mirá vos, me traje peine y todo, gomina me voy a traer un día de Bueno, esto. pasa que estaba yo ayudándote y yo no estoy en los detalles. No estoy acostumbrado menos a cuidar el pelo. No, viste, cuando el que te acompaña se peina el jopo, vos sabés que te está diciendo, pero tenías una dificultad. Es un problema, tengo una limitación ahí. Yo tenía un jefe, mi hermano Enrique Strogen, Ujú. y cuando yo estaba predicando el de él, hacerme señas, viste, que me acomode el jopo. y me retaba cuando yo tenía el pelo así desordenado. Bien, hoy vamos a hablar del libro que más copias se ha hecho en el mundo. Ujú. No sé si el más vendido, pero que el libro... Me parece que sí, ¿eh? Por el hecho de que hay muchísima donación de tomos de la Biblia, de lo que estamos hablando, muchísimos programas de donación. Bueno, sí, lo compramos a las iglesias y se lo regalamos a la gente. En algún modo el más vendido, Ujú. pero el libro en el que más inversión se ha hecho, porque es el libro que más ha transformado la vida de las personas. Estos días, que de verdad no me va a alcanzar la cuarentena a mí, entre todas las cosas que estoy haciendo, sacando libros de la biblioteca, libros que voy a darles algunas finalidades. No quiero adelantarme todavía para no verme comprometido. Pero entre ellos, uno de los libros que saqué se llama El contrabandista de Dios. Mirá qué nombre. Era de un hombre que cuando no se podía entrar en la ex Unión Soviética con Biblias, él experimentaba el milagro del Señor, cómo lograba entrar con su auto cargado de Biblias para la iglesia que Pasando estaba... los controles. Yo recuerdo que has contado varias veces Impresionante esa historia en distintas predicaciones. Sí, Nunca me interioricé para leerla personalmente, pero ya me lo busco y me lo voy a poner para ver a ver si hay algún documental, algo de eso. Yo lo tengo ahí todo, ya está amarillito, antiguo, pero está. Ese libro sabíamos leerlo en mi casa cuando yo era pibe. Y tuve luego la experiencia, años después, por los años 1992, 1993, fuimos a Rusia. Ujú. Y viví la emoción y pensaba tanto en los hombres de Dios que en aquel tiempo corrieron tanto peligro para distribuir las escrituras. Sí. Ahora nosotros estábamos saliendo de Moscú, del aeropuerto militar, en un avión militar rumbo a Siberia, con cantidad de Biblias, toneladas de Biblias para distribuir en los colegios de Siberia. Y decía,
Hoy yo tengo el honor, el privilegio, el regalo de Dios de vivir esto que fue lo que sembraron y trabajaron hombres de Dios jugándose la vida. Ahora yo no digo como turista porque fui para vinculación misionera, pero viviendo eso, la Biblia a lugares donde antes era imposible Qué que bárbaro. llegara. Tengo el dato acá. Andrew van der Wilgen se llama. Es hermano Andrés, te lo traduce. Llamado el hermano Y vive Andrés. todavía. No diga. Tiene 91 años. ¡Epa! Vive todavía. Así que hasta un Misionero reportaje por ahí holandés. le puede hacer. Podríamos ver. Bien, es el libro que hoy está, seguramente haya otros que estén en la misma modalidad, pero la Biblia la podés leer en la computadora, en el teléfono, Sí. en el papel. Bueno, y Eh, una de las más famosas hoy es llevarlo en el celular. Claro. Que aparte podés tener muchísimas versiones, variantes. En revista tipo contenido para chicos. Sí. Y eso era lo que distribuíamos en los colegios Claro. en Siberia. Era un material para los chicos con las historias bíblicas ilustradas, con figuras de los personajes. Ahí fue donde lo conocí a Pablo, cómo sería, según el editor de la revista. Claro. De tantas maneras. Pero bien, de esto queremos hablar en este espacio al que le llamamos ¿qué podemos encontrar en la Biblia? Es que posiblemente haya personas que no imaginan todo lo que se puede encontrar, pero voy a decirles que en la Biblia podemos encontrar de todo. No puse en mi lista aquí recetas de cocina, cómo Ajá. cocinar, cómo hacer alimentos. Pero bien, tenemos una lista para charlar a través de este programa y vamos a decir qué cosas hay en las Sagradas Escrituras que en todos los niveles de la vida, en todos los niveles de capacitación intelectual, porque hay lectores que no solamente van a un detallecito solo, les gusta tener un marco completo del contenido de lo que están leyendo. Así que vamos a decir, en la Biblia encontramos astronomía, ingeniería, química, historia y también actualidad. ¿Cómo puede ser que en un libro de tantos siglos Sí. haya Haya actualidad? actualidad. Bien, bien, bien. Es todo un desafío, pero la actualidad, te digo, es más actual que el periódico que va a salir dentro de 15 días. Es más, habla de cosas que todavía no pasaron. Cosas que todavía Pero por no- las que ya pasaron sabemos que van a pasar. Y te digo más, cosas que van a acontecer, según mi cálculo o estimación, casi más de 1000 años desde ahora, ya están escritas en las Escrituras, Ujú. cómo van a ser los acontecimientos de aquellos días. Así que si alguien quiere autoridad, autoridad por supuesto, porque es palabra de Dios, tiene toda la autoridad del cielo, pero quiere actualidad, bueno, ahí relacionándose con las Escrituras. Historias, como decíamos recién fuera del micrófono, ¿no? Ujú. Las buenas y las no Y hay tan otras que buenas. son de terror. En el mejor de los sentidos. De terror. Trágicas, algunas trágicas, si a alguno le gustan los dramas, los va a encontrar en las Hay, historias. por supuesto que hay. Terribles, historias de guerra, historias de perversión, de todas, algunas te hacen caer lágrimas, lo grave que han sido esas historias, pero también otras historias conmovedoras, muy inspiradoras, que pueden formar la conducta de personas o inspirar la conducta de las Ujú. personas. Es decir, la palabra de Dios es un libro completo con contenido para todo tipo de situación, para todo tipo de necesidad. Tiene todos los temas, es para hablarlo ahora, después, dentro de un rato, la semana que viene, para hablar y hablar y hablar de esto que es la Biblia, la palabra de Dios. Claro. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y
Bien, y seguimos con esto tan rico de la palabra del Señor. Días atrás yo estaba orando, como estamos aprendiendo con los hermanos en casa de Dios, de orar, que las riquezas en gloria, las riquezas celestiales se materialicen aquí en la tierra, porque en realidad en el cielo no vas a tener necesidad. Las riquezas del cielo las necesitamos acá. Claro. ¿Cierto? Y que para eso están aparte, porque es parte de lo que las Escrituras nos enseñan, es a ser enriquecidos conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Aprender a creerlas, a pedirlas y a tomarlas, que es probablemente lo es donde más le erramos. Es lo que más le erramos. Que probablemente manoteamos en el lugar equivocado. Estamos manoteando mal, sí. Pero esto estaba entendiendo al orar que la mayor riqueza del cielo es la persona misma de Jesús, y otra riqueza es la que estamos hablando, la palabra de Dios, puesta en nuestras manos en forma materializada. La tenemos en un libro. Antiguamente era el libro de tapas negras, después se fue actualizando, ya ahora aparecía la Biblia canto dorado, otras con tapa blanca. Que venía con las huellitas así para ir tocando los libros específicamente. Todo el índice. Ahora la Biblia para niños con muchos colores. Pero la Biblia no es solo un libro, es la letra que contiene lo que salió de la boca de Dios. Ahora, ¿y qué decir de esas historias que decíamos recién? Que son historias amargas, tétricas. Sin embargo, Dios quiso que quedaran escritas. Claro. Debe haber alguna razón muy puntual, y es lo que Pablo dice. Las cosas que han quedado escritas son, mirá qué actualidad había cuando se escribieron, hace tanto tiempo, qué actualidad, que fueron escritas para nosotros, los que alcanzamos los fines de los tiempos, para avisarnos, para alertarnos, para direccionarnos. Claro. Así que mirá lo que decíamos recién, si hay actualidad en las Escrituras. Habíamos mencionado recién que en la Biblia hay astronomía. También, sí. Y, por supuesto, vamos a contarle al oyente que cuando hablábamos del contenido de este material, decíamos, con cada uno de estos para hacer un programa, con cada uno. Pero, entiéndanos, estamos haciendo una mención muy deprisa, abuelo de pájaro asustado, así rápido, ¿verdad? Bueno, mencionamos que había astronomía. Sí, que hay que diferenciar astronomía de astrología. Claro que sí. Siempre hay que aclarar. Astronomía se refiere al estudio de los astros, de los cuerpos celestes, planetas, estrellas, asteroides, la luna mismo y demás. Constelaciones. Astrología es la parte esotérica que algunos hacen con eso, y que la palabra, aparte, deja bien en claro que está prohibido para los hombres. Está prohibido en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está prohibido. Pero la palabra sí habla de astronomía, porque Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1 se menciona justamente, que lo menciona como las lumbreras mayores, las lumbreras menores, fueron creadas para los hombres a fin de entender el paso del tiempo. Señales, ¿no? Marcas, claro, en señales los de los tiempos. Claro, bueno, los que fueron a visitar a Jesús siguieron una estrella. Siguieron la estrella. Exactamente. Hoy en la marina, en la navegación, hoy utilizan el GPS orientado por el satélite. Pero siempre todo se basa en lo que sabemos del movimiento de los astros. Sé que impresionante, Pablo habla en Corintios 15 de la gloria que hay en distintas, una es la gloria de las estrellas, otra la gloria del sol, la gloria de la luna. Sí, ¿Cuánta referencia hace la Biblia a los astros? En estos días, creo que fue 2-3 días atrás, un asteroide con un formato muy extraño. El 29 de abril fue. Claro, muy, muy extraño, porque no era el formato tradicional que los astrónomos han aprendido a ver. Y lo extraño era que no podían determinar de qué constelación venía, por eso decían que era interestelar. Tiene un nombre. Unamuno, algo sí, así. Una cosa así se llamaba. Sí, que tiene forma de cápsula, como de cápsula, decían, que viene es fuera de nuestra galaxia, fuera de la Vía Láctea, fuera del sistema solar. ¿De dónde vino? No lo logran saber, y algunos ya vienen el formato alargado, decían, bueno, tiene el formato del tapaboca, del barbijo, le faltaba las Hace dos. un año que están con ese tema, con el tema. Impresionante. Pero ahora el
29 hubo uno que pasó a 6 millones de kilómetros de la Tierra, que se consideraba de alerta. Riesgoso. A 6 millones de kilómetros. Es lejos igual, Entonces, ¿cuánto hay en las Escrituras? Es más, cuando Dios le revela a Daniel el impacto de la llegada de Jesús, no para buscar a su iglesia, sino la llegada de Jesús para establecer su reino, se lo reconoce como la piedra no cortada de mano, caerá desde el cielo, exacto, impactará. Mirá cuánto la Biblia habla de astronomía. ¿Y qué decir de ingeniería, de arte, de química, de historia? Bueno, las que decíamos, las buenas y las oscuras. Vamos a mencionar que también la Biblia habla de acontecimientos. Sí. Si bien los acontecimientos hacen a la historia, la suma de los acontecimientos hacen, pero hay relatos específicos, directos de los acontecimientos. Bueno, en la antigüedad, muchísimos. Claro. Y otros muy, pero muy claros en el Nuevo Testamento, el derramamiento del Espíritu Santo. Un acontecimiento anunciado simbólicamente, reconocido, incluso hasta el nombre estaba dado desde la antigüedad. Sí. ¡Cuánta riqueza! Bueno, Pedro es el que cuando ocurre, por primera vez en Pentecostés, Pedro dice, estas son las palabras, esto es lo que hablaba el profeta Joel, ¿no? Cómo estaba anunciando ese acontecimiento y que estaba ocurriendo en ese momento ahí delante de todos. Y se manifiesta el Espíritu Santo tal como estaba anunciado el celebrado Pentecostés de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí. Es decir, acontecimientos que tienen que ver con señales claras en la tierra. Bueno, en el momento que Jesús es crucificado, ¿cuántas señales se producen? El oscurecimiento, el terremoto, la tempestad, la oscuridad. Mira, cuántos aspectos acompañaron la llegada de Jesús, porque descienden los ángeles, cantan, la estrella anuncia dónde está, en la entrega de Jesús en el Calvario. ¿Cuántos acontecimientos se dan allí? Uno de ellos, que va a suceder en la venida de Cristo por su iglesia, la resurrección de personas, ¿sí? Que murieron en esperanza. Así que, bien, tema rico, muy rico, porque en las Escrituras encontramos de todo, encontramos lugares de tanto significado. De pronto, bueno, ¿quién nos recuerda Damasco, esa ciudad donde Pablo se convierte, hasta que de allí salieron tantos chistes? ¿Quién fue el hombre que se convirtió en fruta? Pues Pablo se convirtió en Damasco. En la ciudad de Damasco. Bueno, otros lugares que se sentían muy seguros porque eran ciudades que estaban metidas, imperios que tenían su guarida, diría, entre las rocas y se entraba por pasillos muy angostos. Edom. Ellos estaban seguros, nadie se iba a meter, y Dios se la junó y el juicio sobre Edom cayó. Y hoy está la ciudad de Petra, está ahí donde estaba Edom. Es un pasaje turístico, pero turístico. Nada más, no vive más nadie ahí. Así que cuando hablamos de lugares, cada lugar tiene una historia tan rica para examinar. Como por ejemplo, un lugar como Belén, muy poco tenido en cuenta, pero había sido dicho por Dios que allí nacería el Salvador. Y lo que dignificó a Belén fue justamente que naciera el Salvador. Y los lugares que las Escrituras mencionan y que se perdieron en el transcurso del tiempo, quedando muchos de ellos en lo que se llama un tel. Tel es la acumulación de restos sobre restos y se forma una montaña. Vos lo ves, ¿viste cuando tenés una montaña de escombros durante mucho tiempo en tu casa y crece el pasto arriba? Es una montañita que quedó ahí y vas a empezar a escarbar y encontrás que hay una ciudad dentro. Bueno, desde principios del siglo XX hasta hoy, la arqueología bíblica ha demostrado, pese a que muchos decían, no, esto es mitológico, esto no existía, y ahora se excavaron y se encontraron y existían. Bueno, otro detalle que no lo tenía en mi lista, pero la arqueología... Sí. ¿Cuánto ha encontrado y cuánto ha demostrado de lo que las escrituras... ¿Cuánta relación hay entre la arqueología moderna
Cuando se hablaba, por ejemplo, de si David había sido real o había sido un rey mítico, y de repente se encuentran en Jerusalén canales de agua de Ezequías, hijo de David, descendiente de David, y la marca, este día nos encontramos, estaban haciendo un túnel por abajo de la tierra para unir dos fuentes de agua, y en el punto en el que se encontraron dejaron escrito, y eso está hoy, se puede recorrer. Qué bárbaro. Jericó, La toma de Jericó, también, que para muchos era una cuestión mística, que era fábula. Y ahí está. La arqueología demostró y demuestra que los muros no caen hacia adentro como que los hubieran empujado, los muros caen tal cual la Biblia lo dice, como si hubiera estallado algo desde adentro, y los muros, y es no una labor religiosa, sino una labor de ciencia. La arqueología confirmando eso. ¿Cuánto hay en las Después de escrituras? eso, muchos arqueólogos empezaron a usar la Biblia para tratar de encontrar los siguientes sitios arqueológicos, y les funcionó. Bueno, creo que habrás escuchado cuando los astronautas en el espacio se acordaron de tantos detalles que la Biblia decía, de las estrellas. Bien, por eso sí, de verdad, mucho es para hablar de todo el día de cada uno de estos temas. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún
tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Y cuanto más hablamos de las Escrituras, más nos damos cuenta que completa, que amplia. Bueno, encontramos en la Biblia diseños, Sí. arquitectura. Recién cuando hablábamos de química, encontrás indicación de cómo los perfumistas hacían sus perfumes. Incluso hasta algunas cosas que pudo llamar la atención y uno lo vio como cosa rara o cosa extraña, algún tipo de medicina que se utilizaba en la antigüedad, y todo eso las Escrituras no omitió detalle. Es interesante, como decíamos recién con las historias, algunas historias muy oscuras, es que Dios no escondió nada. Exacto. De lo que el hombre No hay hizo mal. marketing. No. No escondió nada. ¿Y por qué? ¿Lo hizo para denunciar el error o para mostrar que sobre el error del hombre todavía prima el amor de Dios? Porque este es el centro de las Escrituras. Claro. Sobre un ser que lo defrauda, ahí nomás de entrada en la creación, Adán lo defrauda, Dios, en los tiempos que trabajaba con libros, vendía libros, había un libro que se llamaba El obstinado amor de Dios. Ajá. Y parecía así como... es como fuerte la palabra, obstinado. Fuerte, decir que Dios es obstinado, ¿no? Y sí, porque Dios pudo haber eliminado la creación y haber hecho un ser nuevo. De hecho, está aclarado en las Escrituras que va a llegar el momento que haya cielo nuevo y tierra nueva. Sí. Pero, ¿cuánta paciencia con nosotros? Pero hay cielo nuevo y tierra nueva, pero con nosotros. Con la misma criatura que creó al principio y que lo defraudó, pero redimida y rescatada. Claro. Será, bueno, lo que se soñó durante toda la historia. Yo escucho canciones, imagina un mundo sin guerra, ¿no? Uno de los componentes de los Beatles cantaba esa... John Lennon, Imagine, sí. Claro, esa canción. En el ser humano está el deseo. Lamentablemente no está la obediencia. Exacto. Si obedeciéramos a las Sagradas Escrituras, qué distinto sería todo. Bueno, encontramos en las Escrituras también símbolos que se parecen mucho a los actuales, y algunos símbolos han quedado como práctica de la vida de la iglesia. Cuando una persona se bautiza, sí. Claro, estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo, y el Señor lo preparó que no fuera sepultándolo. Claro, no. Sería difícil, mucho trabajo para el que tiene que bautizar, hacer pozo, no, muy complicado. ¿A quién sacás vivo después de enterrarlo, viste? Claro, no. Sería muy atroz, atroz. Sí, pero el Señor lo hizo así, en el agua, ¿no? El símbolo del bautismo, la cena del Señor. El pan, la copa, recordando. En la antigüedad, ante la rebelión del pueblo hebreo en el desierto, Dios le dijo a Moisés: hace una serpiente de bronce, ponela en un asta y levantala. Había un problema de contaminación ahí. Hubo alguien que se le ocurrió que ya que no los podía destruir militarmente, Mirá vos, le mandó mujeres para que seduzcan a los hombres, y los hombres no son muy inteligentes, entonces y el castigo son serpientes venenosas, serpientes ardientes, dice, venenosas, que mordían a la gente, y la gente morían por cantidad. Y Dios le hace hacer un símbolo a Moisés, una serpiente de bronce puesta sobre una, y dice: levantala en alto, y el que mire la serpiente cuando fue mordido, que mire la serpiente y va a ser sano. Y Jesús
se hace la tipología con ese símbolo y dice que cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todo traerá a sí Claro, mismo. porque Dice, cuando sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ahora la serpiente tipificaba a Cristo levantado en el Calvario, y la pregunta es como si Cristo no es una serpiente. No. Pero él tomó Él tomó la figura el pecado, claro. el pecado, y lo crucificó, lo colgó Ujú. en el madero. Entonces, ¿qué estaba enseñándole a Moisés y a todo el pueblo? Que llegaría el Salvador para que todo aquel que cree en él y mira a Cristo Claro. sea redimido, sea salvo. Entonces pienso yo, el remedio para el coronavirus no nos ha sido provisto ya en el Calvario. Sí, Ciertamente, a todas las cosas. ciertamente llevó él todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. En Cristo está todo. Por eso, tomar el cuidado que hay que tener, lógico, recomendado, pero no tiene que faltar la oración de fe y la confianza en la intervención divina. Ujú. Y guardar el corazón en Cristo, porque peor que el coronavirus es el pecado. Destruye desde adentro. Definitivamente. Así que encontramos símbolos en las Escrituras. Un poquito entrando en el campo romántico. Hay poesía. Ay, sí hay. Hay poesía desde las más desgarradora y doliente, como puede ser el libro de Lamentaciones, que es poesía y es muy fuerte las imágenes que evoca, porque la poesía tiene esa característica, puede despertar en nosotros emociones que la lectura lógica y racional o Claro. textual no provoca. Es decir, la información formal no la despertaría, No pero despierta, la poesía pero la sí. poesía sí, porque evoca imágenes y sensaciones, y el libro de Lamentaciones es muy fuerte. Bueno, por eso se llama Lamentaciones, Claro. ¿no? Pero tenés otro. Está el libro de Cantares también. Cantar, está todo el romanticismo. Años atrás, en un viaje, justamente cuando fuimos a Rusia, Ajá. porque el grupo era grande, la empresa Aeroflot nos regaló unos días en España, así que fuimos. Y nos fuimos a visitar los misioneros que estaban en Granada, en España, y allí nos llevaron a conocer la Alhambra, la Ajá. última fortaleza árabe conquistada por Sí. los españoles. La mantienen cuidada, obvio, es Es que es un patrimonio museo histórico arquitectónico invaluable. impresionante. Ahí entendí Y es varias- hermoso, por un lugar precioso. bellísimo. Entendí varias cosas que dicen las Escrituras, que uno Ujú. cuando lo lee, viste que dice, las ofensas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Claro. Cuando vos estás en un alcázar, Un símbolo raro de entender cuando nosotros usamos Candex, que son chiquititas, las Claro. llaves nos entran en el bolsillo. y vos ves semejante tranca así que pasa la puerta de lado a lado, Claro. ¡tra! ¡Guau! Ahí entendés qué estaba diciendo el proverbio cuando dice que la ofensa de la gente pone trabas como aquellos cerrojos impresionantes. Otra cosa que entendí, así un tanto cómica, vos lees en Cantar de los Cantares que el amado se le perdió de vista, el amado salió al jardín y ella sale y no lo encuentra. Claro. Y acá en el jardín que se te va a perder, ¿viste? ¿Qué te escondiste atrás del helecho? Pará. Claro, tenés cuatro macetitas ahí. O de pronto en tu casa atrás del ficus. Claro. ¿no es cierto? Sí, no, pero tampoco para que se pierda ahí. Pero cuando vimos lo que son los jardines en ese lugar, por favor, Claro. hectáreas y todo tipo de arboleda y de plantas. Entonces ahí sí entendés que el Ujú. amado se le fue a dormir la siesta atrás de un arbusto y no lo Y encontró. no lo encontró más. Entonces, bueno, poesía. Y bueno, y Salmos, por supuesto, Salmos es el Claro. libro específicamente Salmos es música, que no nos llega porque no existía la notación musical como conocemos ahora, pero las letras poéticamente sí Claro. quedaron perfectamente. Los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, eran libros con una tremenda carga poética. Sí. Con este sentido, que de pronto no eran escrituras formales a como nosotros lo acostumbramos. Es más, le debe haber llamado la atención al lector. Fíjate, eso sucede en los salmos, sucede en Ujú. muchas escrituras, especialmente las poéticas. Va en nuestro formato, que es lo heredamos de los griegos, va Ujú. increscento, Claro. ¿no? Y llega al clímax. Cuando dice, ganó, triunfamos, va, nos festejamos. Sí. Bueno,
ahí viene relatando de la bondad de Dios, del poder de Dios, y dice, pero estamos en angustia y cada Claro, día... es otra forma de relatar lo Es otra- mismo, pero de otra manera. Termina con Sí, el golpe sí, de agua sí, fría, sí, ¿viste? Sí, sí, Lo sí. nuestro empieza con lo triste y termina con lo Claro, alegre. Esto te lo va mezclando y te trae a la realidad de vuelta. Mirá, pero todavía estás sufriendo. Cosas de la poesía hebrea especialmente. Hebrea, sí, sí. Entonces, mira En el cuando Nuevo hay Testamento también hay poesía. Pablo cita varios himnos que cantaban los hermanos. Ahí lo que pasa es que también al tenerlo traducido nosotros al español, pierde el sentido poético, porque lo escribió en griego. Claro, Pero hay varios cantos que Pablo claro. traduce en sus cartas. Un día vamos a hablar, va a ser otro tema, Ujú. todo el proceso de cómo lo que Dios indicó que nos fuera dicho hasta que nos llegó a la Oh, es hoja o a la apasionante. pantalla, Es apasionante. es todo un proceso que vendría bien comprenderlo para ayudarnos a interpretarlo mejor. Pero ese es otro tema aparte. Es apasionante y antes de ir a la pausa, claro, nosotros la traducción al español específicamente yo creo que es de las más apasionantes de todas. No porque hablemos español específicamente, pero Es amplísimo. el es español amplísimo y es amplísimo. hermoso. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Bueno, estoy tratando de verte en el hop acomodado porque aunque en la radio no se ve en la cámara. Y En lo, la cámara sale todo. y lo poco que queda hay que lucirlo, ¿viste? Bien, la Biblia es una biblioteca, en realidad. Claro. Es una biblioteca. Y nuestro canon, el canon evangélico, solo reconoció 66 libros. Ujú. Siempre me pregunto con algunos de los libros
Si Jesús no lo hubiera mencionado, no hubiera nombrado ese libro o ese profeta, no hubiera entrado. Pienso en Jonás. Jonás, claro. A Jonás lo salvó Jesús en todo. Jonás no hubiera entrado Bueno. en el canon. No, por lo menos no en el canon de lo que nosotros interpretamos pero evidentemente en la sabiduría del Señor sí, ¿no? Claro, Y vos- tiene esa característica. ¿Vos te imaginás un tipo que fue tan contradictorio y rebelde a lo que Dios le Ujú. mandó a hacer? Y yo si me Y dan sin el- embargo tan efectivo Claro. en lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Más aún, porque el tipo, con todo el respeto, no sé si lo voy a encontrar en el cielo, si lo encuentro le voy a decir, "¿Qué loco?" No quiere ir. Después va, obedece, y ahí hay un aspecto con Jonás en su ministerio como profeta. Yo escuché tantas veces que, bueno, el pez fue y lo vomitó en las playas de Nínive. Digo, o el milagro es mucho más grande de lo que uno imagina, o Sí. aquí está cortada Esto la hablábamos historia. el otro día con los chicos. No Claro. tiene playa Nínive. No, Vamos a empezar no, por no. ahí. Una que no hay playa. Ponele que hubiera habido un riachuelo o algo Sí, así. hay. De hecho pasa uno de Claro. los- no me acuerdo si el Tigris y el Éufrates, uno de los dos pasa. Pero el pez pero tuvo el- que ir por la profundidad, por Sí. debajo de la tierra y qué sé yo, Sí, pasar sí, todo sí, el sí. filtro natural que tiene la tierra para llegar allá al otro lado. No, lo No, tiró en no. la misma playa de donde salió Claro. y se tuvo que, bueno, subirse un carrito. Lo puso de vuelta en el punto cero. Como diciendo, Exacto. Jonás, vas a obedecer. O sea, no te voy a llevar a la fuerza, pero vas a obedecer. Interesante como reflexión, ¿no? Sí, Dios no te sí. lleva a la fuerza, te lleva al punto cero y dice, bueno, te Te doy da la opor- posibilidad de vuelta. Decidí. Decidí. Antes decidiste mal, bueno, te traigo al punto cero, decidí de nuevo. Bueno, va y les avisa que Dios va a mandar el juicio, Mira les que se van a morir profetiza. todos. Se van a morir todos. Y él se sienta afuera a mirar cómo cae el fuego del cielo. Y la el- gente se arrepiente porque el llamado, Sí. siempre Dios llama al arrepentimiento. Claro. Y él va, anuncia el llamado al arrepentimiento y cuando la gente se arrepiente, Dios los perdona y él se queda esperando que le caiga el juicio. Claro. Y se enoja con Dios que por qué Sí, no le mandó sí, el juicio. sí, sí. Oh, este Jonás, la verdad que lo salvó Jesús cuando lo mencionó, si no Jonás no entraba. Bueno, encontramos ese tipo de profecías en las Escrituras. Ujú. Profecías y profetas, Sí, de los más extraños. sí. Sí, Algunos, hay perdón que interrumpa, pero situaciones de profetas raras. raras. Como ese profeta que Dios lo manda a profetizar contra el altar que el reino de Israel hizo, el altar con el ¿cómo se dice? En Dan, o en uno de estos que había levantado sí, Jeroboam. un altar eh, pagano que caía al Claro, juicio y que divino. decían, y que lo levantaron en nombre de Dios, pero era un altar pagano, y manda al profeta y le dice, cuando vuelvas no pares en ningún lado. Y el profeta va y suelta la palabra, y la palabra tiene efecto, porque ocurren cosas tremendas. Y cuando está volviendo, otro le sale al encuentro, le Claro. invita a la casa y dice, bueno, me quedo. Bueno, Y después se lo come el león. interesante. Y sí, antes que el león lo mate, él es engañado por un profeta Por que otro. estaba desactivado. Claro. Porque Dios pudo haber usado el otro, pero se ve que el otro estaba desactivado. Sí, mirá vos. Y usa las artimañas como convencerlo. Y Sí. pobre muchacho, le obedece y luego muere en el camino. Ujú. Dentro, diríamos, de lo que pueden llamarse historias, pero esto sucede en el ámbito de los profetas. De paso, un consejo para los profetas actuales. Sí, No se tienen que meter donde Dios no los manda. Y importante. y tiene que decir lo que Dios le mandó a decir y listo. Listo. Y listo, porque a veces ha ocurrido que el profeta le está hablando a alguien y la palabra no es para ese alguien, es para uno que parece que la estuviera escuchando de paso. Y el Ujú. profeta no se entera a quién se la está dando. Sí. Está entre las cosas gloriosas que Dios utiliza, que a uno no lo deja enterar de todo. Ujú. Bien, es interesantísimo. Todo esto está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Perdón, y si vamos a historia y profecía combinados, el libro de Daniel. Porque Dios Actual. le reveló la historia al profeta Daniel y el profeta Daniel la escribió y nosotros la tenemos en la mano y leyéndola a veces no la podemos interpretar, pero es impresionante cómo se fue cumpliendo todo, porque hay mucho de lo que Daniel profetizó que ya se cumplió y queda un pedacito y que Dios le dice, esto no Daniel, porque esto es para el final de los tiempos. Pero después Juan lo escribe.
Juan, el profeta Juan en Apocalipsis sí lo escribe y se unen los dos libros y nos hablan de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Estoy anotando algo que no me lo quiero olvidar, porque vamos a encontrar a Jesús Ujú. actuando en el libro de Daniel. Sí, Vamos a encontrar a Sí, Jesús, sí. tal cual, actuando ahí en el libro de Daniel. Es decir, cuando uno empieza a ver las Sagradas Escrituras, con todo su contenido, con la profecía, con las promesas de Dios en la Antigüedad y en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, va a encontrar que la Biblia no es un libro viejo como alguno quiso hacer creer o hacer pensar. Es absolutamente actual, donde todo lo dicho está permanente y se sigue cumpliendo tal cual Ujú. está dicho. Realmente es para profundizar. Bueno, mencionemos o mejor tomemos un poquito de aire porque esto es profundo lo que vamos a mencionar. Vamos. Que se lleva la desesperanza, tu palabra, que aunque pase en el cielo tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra. Completa las Sagradas Escrituras, completa la Biblia, 66 libros, aunque personalmente yo tengo la visión, o sea, mi forma de entenderlo, Ujú. que los primeros capítulos de Génesis son como un libro aparte. Viste, la mayoría de nosotros vemos en el lomo del libro Sí. el título y nos Sí. hace acordar de qué contenido hay adentro. Bueno, en los primeros capítulos de Génesis, como que en el lomo del libro, ahí Ujú. hay relato que tiene que ver Con toda la humanidad. toda la humanidad y tiene que ver con toda la historia. Génesis del 1 al 11. Fue como que ahí, en esos capítulos, fuera el esbozo general de todo lo que va a acontecer Ujú. después. Incluso allí están muchos de los temas, o la gran mayoría de los temas que mencionábamos recién aquí, Ujú. como ingeniería, química, Astronomía. astronomía, está ahí fuera como el esbozo y se desarrolla en toda la historia, ¿Qué sucedió cuando el hombre pierde el horizonte espiritual? ¿Cómo hace Dios para hacérselo entender? Entonces, bueno, evidentemente Dios busca en toda la tierra y encuentra un solo hombre como que tenía la antenita levantada, que es Abraham, el único, Claro. en Ur de los Caldeos, entiende que un soberano lo está llamando y Abraham se abre para obedecer a Dios. Si bien no es perfecto en todos los pasos en su obediencia, sin embargo, es un hombre ejemplo en fe.
Ujú. Le creyó a Le Dios. creyó a Dios. Le creyó y Dios fue para él el GPS. Ujú. Y entonces él vivió en esa obediencia. Y Dios le hace la promesa, una promesa que revela una necesidad. Hacía falta constituir, porque Dios es Dios de instituciones. Había que constituir una familia, Ujú. había que constituir una nación, había que constituir un pueblo para que viniera el Salvador, para que fuera el amparo cercano, Ujú. que en realidad no le fue el amparo, fueron los perseguidores. Pero la revelación de Dios, el que la entiende cabalmente es Pablo, que lo transmite en sus epístolas y dice, Dios quiso desde el principio salvar a todos, salvar a todos, salvar a todos. ¿Por qué razón? Claro, que cuando se constituye un pueblo para que fueran los mensajeros de Dios, ese pueblo se apropia. Yo supe decir que si hubieran podido privatizarlo a Dios, lo privatizaban. De hecho, intentaron privatizar la fe e intentaron privatizar la vida espiritual. Mm. Porque se encerraron en ellos como pueblo y se olvidaron de que el plan de Dios era salvar a todos. Por eso se arma un escándalo cuando en el templo Jesús reprende a todos los que estaban allí y recuerda que Dios dijo, mi casa es casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo para todos los pueblos? Hicieron un escándalo, porque la habían privatizado, eran para ellos. Pero siempre el plan de Dios fue salvar a la humanidad. Ujú. Y Jesús lo dice claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y allí está uno de los aspectos por lo cual los líderes religiosos lo rechazaban a Jesús. Ellos esperaban el que viniera a arreglarle su problema Claro. y no al mundo. No al mundo. Es más, los discípulos, con toda la instrucción y el ejemplo que reciben, cuando Jesús resucita, el interés de ellos es, y vas a restaurar el reino de Israel. Y Jesús dice, eso es otro tema. Eso le toca al Padre. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, claro. Pero Pues, no era ese el momento el preciso. cometido, el plan de Dios es Tenían que pasar otras cosas primero. la humanidad. La humanidad. Entonces, esto es lo que vamos a llamar revelación. Claro. La revelación es eso que le hace a uno entender lo que no entendía. Ujú. Le hace entender lo que ya existía, pero estaba, vamos a llamarlo, misterio. Ujú. Era misterio. Y Pablo dice, el misterio eterno de Dios, que la creación, Él quería salvar a todos en Cristo. Creo que en algún momento todos los que tenemos a Cristo en el corazón experimentamos momentos de revelación. Hay uno principal y algo que lo grafica bien es ese pasaje del libro de Lucas cuando Jesús ya resucitado se encuentra con dos discípulos que iban camino a Emaús. Claro, les abre el Y eran entendimiento. discípulos de Jesús, ¿sí? No dice que eran de los 12, pero eran discípulos, era gente que lo conocía. Y caminan con él, pero lo ven, pero no lo ven. Y no se dan cuenta que es Él. Claro, y van Ujú. hablando y algo pasa en ellos, pero no logran entender. Y recién al final dice que Jesús ora y sus ojos fueron abiertos. Y dijeron, ¡ah! Era el Cuando Señor. parte el pan en Cuando- la mesa de la comunión, y esto me enseña, Wow. me revolucionó el corazón el día que me di cuenta que siempre que hay comunión hay revelación. Hay revelación. Ahí está. Aún fíjate el Qué factor, tremendo. el factor negativo, que cuando Jesús instituye la Santa Cena, Sí, una mesa de comunión, ahí Judas no Es- pudo pasar desapercibido. claro. Salta lo que no Salta está lo que bien no está bien. y aparece lo glorioso en la comunión. Qué tremendo esto de la comunión, porque ellos iban, mientras iban en el camino, mientras vos sos simpatizante, vamos en el camino, vamos escuchando, me gusta lo que dice, no vieron nada, pero cuando dijeron no, quédate, comé con nosotros, se establece la comunión y sus ojos son abiertos y ven que era el Señor. Vos sabés que, aunque sea, bueno, hablar de Cristo está en todas las escrituras, pero hay detalles que me han llamado la atención. En Jesús hay humor, ingenio, creatividad, enigma. Por ejemplo, con ellos, Él hace como que iba más lejos. Se introduce en la charla de los discípulos y les pregunta, ¿qué están hablando ustedes? Ujú. ¿No? Se mete en la conversación y comienza a encenderles el espíritu. Cuando llegan a la casa, Él hace como que va más lejos. Sí, es verdad. Es decir, les dio la oportunidad de que si eran indiferentes, le iban a decir, bueno, chao, hasta la próxima. Qué bueno, qué lindo, compartimos, Claro. nos vemos.
Y Pero no. el que es indiferente dice, bueno, otra vez será. El que no es indiferente dice, no, no te vayas, Es no. esta. Vení, por favor, quédate, le insiste, le Qué insiste. tremendo. Mirá cuánto encontramos en la palabra. Cuánto Cuando- para entender un tema como la revelación. Cuando los discípulos están remando, Sí. ¿no? Y uno de los evangelistas dice que Jesús venía sobre el agua, pero que hizo como que iba a pasar, Ajá. ¿no? Probablemente quizás o para adelantarse y esperarlos a donde llegaban, o para ver qué reacción tenían. Y cuando ellos reaccionan asustados, Sí. empiezan a creer que es un fantasma, ahí les dice, tengan calma, Bueno, yo soy. Vamos a ponernos del lado de los discípulos un poco. Vos venís remando en el mar a la noche, en medio de una tormenta, y pasa uno caminando al lado tuyo. Yo me pongo ahí del lado de los Tremendo, ¿no? discípulos, ¿no? Ahora ahí se manifestó, se dio a conocer, por ejemplo, a la mujer samaritana, Jesús se la revela, Claro. cuando ella dice, estamos esperando el Mesías. Y él Jesús dice, le yo soy. yo soy el que está aquí con vos. Entonces hay, en las Escrituras encontramos hechos puntuales. Hacemos un pequeño repaso de, bueno, encontramos ingeniería, astronomía, arte, química, historia, por supuesto actualidad, ¿verdad? Ujú. Bueno, acontecimientos, lugares, símbolos, poesía, profecía, promesas, las que están escritas desde la antigüedad, probablemente cuando uno, y yo voy a invitar a todos los oyentes, hagan una investigación, díganle a cualquiera, así aprovechando como entretenimiento de cuarentena, recordad 3 promesas del Señor. Decime 3 promesas, vas a ver que la gran mayoría recuerdan promesas de la antigüedad. Ah, sí. La gran mayoría. Algunos van a recordarse las palabras expresas de Jesús. Ujú. Pero es como que promesa tiene que ver con lo antiguo. Claro. Y nos cuesta entender que de la boca del Señor salieron promesas. De hecho, son todas promesas y todas tienen el mismo respaldo. Ujú. Todas. A mí me emociona pensar que si todas las promesas que Dios nos dio a través de los personajes de la antigüedad, a través de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, promesas que Dios dio a su pueblo, tuvieron cumplimiento y que fueron enviados, digamos, con todo el respeto, fueron enviados por un cadete, Sí. por un ayudante, no sé, por el delivery Sí, de aquel sí. momento. Fue enviada esa promesa. Tuvo cumplimiento. ¿Cuánto más tiene la promesa que Jesús Que vienen de la la boca del trajo Señor. Yo forma estoy con personal? ustedes todos los días Ah. hasta el fin del mundo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo hago ese ejercicio de recordar las promesas que Jesús entregó en forma personal, porque si Ujú. aquellas tuvieron cumplimiento, cuánto más potencia espiritual hay en las que Jesús entregó, no por un cadete, la entregó personalmente. Tremendo. ¿Cuánto sentido, no? Bueno, hechos puntuales que podemos recordar, está muy relacionado hechos y acontecimientos, Sí. pero bueno, sanidades, milagros, Ujú. ese hombre que está en la puerta del templo pidiendo y bueno, Pedro se parecía hoy a cualquiera en la cuarentena, mira, no tengo un mango. No tengo plata ni yo. Pero que podamos los que estamos en cuarentena hacer lo mismo que Pedro, te doy lo que tengo, Claro. esto tengo. Que vale mucho más. Y aquel hombre se levantó, hechos puntuales. Entonces, uno puede leer la Biblia como un libro de entretenimiento para hacer dormir al nene, para entretenerse. Por supuesto es un libro sagrado y aclaremos que hay promesas en las Escrituras que solo la lectura, simplemente la lectura de este libro, ¿viste? Trae, ¿qué es lo que mucha gente dice? Yo no entiendo qué tiene, pero me hace bien. Ujú. ¿Y qué leíste? Ni sé, no entiendo nada, pero lo leo porque me hace bien. No, hay un valor espiritual. Claro. Pero para quienes les gusta meterse por algunas temáticas, estamos mencionando esta, y una que la quiero mencionar en forma destacada, que es todo un tema, Ok. y de ello vamos a hablar también. Por supuesto. Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Queremos
Queremos que estés aquí, Jesús. No ser como aquellos otros de Nazaret, que habiéndote conocido no te podían admitir. Como tú bien dijiste, ningún profeta es querido en su país. Y no sería justo hablar juzgando su actitud, pues no somos nosotros hoy mejores. La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados y tú en tu infinito amor te nos has revelado. Y es por eso que hoy te recordamos con amor, pues ya hubo contra ti bastante odio. Que ya hubo mucha gente que te oyó y te rechazó, cerrando los oídos a tu voz. Quizá puedas recordar, Señor, haber sentido el rechazo con dolor. Quizá en algún fariseo o intérprete de la ley, o algún que otro joven rico que amaba el dinero más que a ti. Quizá puedas recordar también a un grupo de pescadores, hombres de bien, algunas mujeres buenas, algún Nicodemo también, y hasta algún José de Arimatea, algo tardío, pero fiel. Si acaso hoy, después de 2000 años, otra vez, mirándonos a solas, te preguntes por cuántos he sufrido, por cuántos me he entregado. ¿Acaso me recuerdan o quizá me han olvidado? Que seas hoy consciente del cariño y del amor que sigue profesándote tu pueblo. Pues ya que recibiste odio a cambio de tu amor, que sepas que te amamos, oh Señor. Que sepas que en el siglo XX aún hay juventud que busca tus caminos y que te ama, y clama como aquellos del camino de Maús. Queremos que estés aquí, Jesús. Queremos que estés aquí, Jesús. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase
estás en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Bueno, ahora con Bien. este traguito de mate Tenemos que hacer cocido, una pausa para tomar algo porque Claro. estábamos... la garganta se Claro. agiliza. Claro. Bueno, el contenido de las Sagradas Escrituras es tan amplio, tan amplio. Uno tiene la tentación de quedarse metido en uno y escarbar, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es simplemente tirando pistas de distintas formas de indagar. Es interesante que en un mismo libro uno encuentra muchas de estas cosas. Y a veces en un mismo capítulo encuentra distintas... son los distintos formatos de estudio que se hace de las escrituras. Ujú. Si uno usa el formato geográfico, va a mirar los lugares. Si usa lo biográfico, va a mirar los personajes. Claro. Si lo teológico, va a mirar los énfasis de la enseñanza que está, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, diríamos, eso es un poquito más de avanzado. Para el lector, sencillo lector de las escrituras, lo animo a seguir alguna de estas pistas. De pronto la que más le gusta. Si le gusta la ingeniería, mire si hay ingeniería en las escrituras. Sí. Entonces, diría yo que el punto más observado por la gente es las profecías, Ujú. porque como que gusta, tiene una sensación especial eso. Pero quiero mirar el otro aspecto que no mencioné de personajes. Mencionamos, Bien. muy a la pasada, Las los personas. mencionamos. Las Personajes. personas. Bien. Bueno, el primer personaje, Adán. Adán, el primero que aparece ahí sobre la Eh, tierra. La segunda personaje, Eva. Eva. Bueno, Caín, Abel, Set. Luego vamos encontrando personajes siniestros. Sí. Vamos encontrando distintos personajes. Entre los personajes encontramos, a ver, ¿cómo diríamos? Entre civiles y uniformados. Porque claro, estaban los sacerdotes que tenían todo un atuendo, Ujú. los distinguidos personajes, caso Abraham, pero encontrás por ahí uno que parecía un anónimo como Jabes. ¿Quién era Jabes? El que llegó a ser más ilustre que sus hermanos, Claro. dice, pero no se menciona gran cosa de él. 3 versículo 4 hablan de él. Y Que significa dolor, Javes, porque también... Claro, claro. Hasta en eso. es una historia fuerte, Sí. ¿no? Y Jabes se ve que ha impactado tanto por esa actitud que tiene de confianza en Dios, que luego hay localidades que se llaman con el nombre de él, Ujú. como Jabes de Galaad y cosas Ujú. así. Su nombre se ve que logró esto, ser ilustre. Sí, sí. Entonces, bueno, él diría estar entre los de civil. No era un profeta reconocido, un Claro. sacerdote, no era un rey. No. Los reyes, guau, las coronas que tenían, sus vestimentas y todo. Pero personajes. Ahora, de hecho, los profetas, los apóstoles, distintos personajes en las escrituras. Pero quiero hacer la distinción entre personajes y una persona. La Bien. persona que encontramos así notoria visiblemente en la Biblia es la persona de Jesús. Sí. En el Nuevo Testamento la encontramos desde su nacimiento hasta la crucifixión en los Evangelios. Pero ¿qué tal encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Y aparece. Aparece, hacíamos mención hace un rato, De Daniel. en el libro de Daniel aparece así puntualmente. Ujú. En el libro de Daniel, cuando Daniel lo ve, lo describe igual que como lo describe Juan en el Apocalipsis. Pero aparece antes también en el mismo libro. Cuando son echados al horno de fuego y el que lo ve es el rey Nabucodonosor. Fíjate vos. Y dice, no eran 3 los que echamos, pero ahora hay 4. Y uno Sí, tiene el aspecto de los hijos de los hijos dioses. Impresionante, ¿no?
aparece en la historia una y otra vez, fortaleciéndolo a Josué, que se pega un susto bárbaro porque le aparece el varón Sí. con la espada Sí, desenvainada. sí. Y le dice lo mismo que Dios le había dicho a Moisés: saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Sí, Dios Sí. mismo, Dios en persona. Sí. Teofanías, ¿verdad? Jesús Ujú. apareciendo en el Antiguo Testamento. Lo encontramos a Cristo en toda la Biblia, encontramos a Jesús en toda la Biblia. Entonces, yo quiero mencionar que Jesús, la persona de Jesús ha tenido manifestaciones en el antiguo tiempo, tuvo manifestaciones en su ministerio terrenal, presencia visible, terrenal, la gente lo podía tocar, Ujú. comían junto con él, viajaban junto con él, la presencia corporal de Jesús, y luego en la actualidad la presencia física de Jesús ya resucitado. Ujú. He conocido tantos hermanos que han tenido un encuentro personal visible con Sí, sí. Cristo, ¿cierto? Yo tengo que decir, yo no lo he visto con mis ojos, pero sí sentí su abrazo en más de una oportunidad. Entonces, la persona de Cristo, no visible a nuestros ojos, y voy a mencionar aquí algo que descubrí en una ocasión. Ujú. De pronto esto cause teológicamente un interrogante, no me quemen en la hoguera, por favor, simplemente pasa dedíquense nada. a investigarlo. Dios se hizo invisible al hombre Ujú. en el mismo momento que el hombre se convirtió en mortal, porque Dios no lo creó mortal al hombre, Claro. y Dios no era invisible para Adán. No, de hecho Tenía- caminaban, dice que caminaban juntos en el huerto. Y le aparece luego a Abraham, Ujú. los tres Sí, sí. están con Abraham. Sí. Cuando se anuncia el nacimiento de Isaac, que Sara se ríe, Claro. Abraham salió a recibirlo y estaba ahí, visible. Y Claro. charlaron. Y la promesa de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos Verán a Dios. a Dios. Ujú. Entonces, ¿cómo es esto que Dios es invisible? Sí, cuando yo he hablado de esto hay personas que me dicen, bueno, pero Dios dijo, no me verá hombre alguno y vivirá. Claro. Con el mismo versículo que me decís que no se puede ver, yo te digo que sí se puede ver. Lo que sí te digo que el hombre no estaba en condición Claro. de verlo. Exactamente. Por eso Dios le dijo a Moisés, no me vas a ver el rostro, Ujú. porque no me verá hombre alguno y vivirá. Aún, Moisés, no estás en condiciones de verme. Ujú. Ahora, nadie tenga miedo, porque en el cielo lo veremos a Dios, Por pero lo supuesto. veremos ya redimidos, restaurados, glorificados en otra instancia. Entonces, este Dios que no se dejó ver, este es Dios con nosotros, Emmanuel, Ujú. en la persona de Jesús. Entonces, encontramos a Cristo y no quiero usar la palabra personaje, aunque no es ningún descrédito No, para no. las personas de la Biblia llamarle personaje, pero quiero mantener el concepto de la persona. Incluso mi palabra de ánimo a los hermanos al orar, busque la experiencia con la persona de Jesús. Tal vez acá está bueno hacer esta acepción. ¿Por qué llamamos personajes bíblicos siendo que personaje es el protagonista o el partícipe, ¿sí? Con forma humana, que habla, que piensa, de un escrito? Cuando hablamos de personajes bíblicos, no son inventados. Ellos existieron, caminaron sobre la tierra y demás. Pero lo que nos quedó a nosotros plasmado es el personaje. Es decir, alguien escribió sobre esa Claro. persona. Y no escribió todo el 100%, escribió determinados hechos y características que forman un personaje. El llamado, el enviado, con todo el respeto, porque como decíamos hoy, el cadete, ¿no? El escritor. claro. El escritor escribió, por ejemplo, escribió sobre Abraham. No escribió muchas cosas, pero no todo el detalle como para que conozcamos a la persona de Abraham. Conocemos el personaje Abraham, que es una semblanza de lo que fue Abraham. Pero no lo Claro. vamos a conocer hasta que no estemos en la presencia del Señor y podamos verlo. En cambio, Jesús... Sí, escribieron cosas que, de hecho, el mismo Juan dice, si tuviéramos que escribir todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros. Claro. Entonces, lo que está escrito de Jesús podría llamarse personaje, pero hay una salvedad, que a Jesús sí lo podés conocer en persona. Por eso no es personaje y es persona. Claro. Porque Él sí está y sí lo podés conocer hoy al 100%
lo podés ver, lo podés experimentar, podés hablar con él, recibir su respuesta. Por eso es Bueno, persona. Lo que hicieron todos los personajes de la historia bíblica fue señalar la llegada de Jesús. Claro. Fueron como quienes prepararon el escenario, el mismo Juan el Bautista como quien presenta, Ujú. el artista en el escenario, presenta a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de la persona, quien el Padre quería que conociéramos. Ujú. Y por supuesto, Jesús es la persona que mejor nos enseñó acerca de Dios el Padre. Nadie más como Él nos enseña acerca del Padre. Por eso, el escritor de Hebreos comienza diciendo que Dios, en el tiempo antiguo, habló, en la historia habló por los profetas. Pero ahora, en estos tiempos, en estos postreros tiempos, nos habla Nos habla por por medio el de- Hijo, a quien el apóstol Juan lo reconoce como la palabra viviente, Ujú. el verbo. El verbo de Dios. La palabra, es decir, todo fue hecho en Cristo. Entonces, de hecho, si te metes en las Sagradas Escrituras vas a encontrar todas estas cosas que mencionábamos, acontecimientos, personajes, lugares, símbolos, pero yo te animaría que sigas a Jesús, que indagues de Jesús. Si bien, ¿qué se dijo de Él en el pasado? ¿Qué hizo Él en el presente? Y te animaría, por favor, no te quedes ni en el pasado, ni te quedes en la historia, ni te quedes en el relato, sino que te centres desde la visión de las Escrituras a entender dónde está Jesús, quién es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por esto, permanentemente estamos invitando a la gente a aceptar a Cristo. Ujú. No es un personaje de la historia. Quiero concluir con algo que una vez lo conté aquí y de pronto por allí nos escucha a través de internet, querido hermano muy, muy estimado Francisco Farías. Ujú. Juan José Francisco Farías, no hay duda que te estás refiriendo a él, pero todos lo conocemos por Pancho. Pancho. Cuando Pancho empieza a venir a las reuniones, Pancho tenía una gran revolución dentro de su intelecto, porque él nos escuchaba que nos centrábamos en Cristo y hablábamos de Cristo, y entonces él conocía personajes de la historia que, por supuesto, tuvieron su valor por cómo influyeron en la sociedad, por los descubrimientos que hicieron. Entonces un día, hablando con él, me dice, pero pastor, no solo Cristo hizo cosas buenas por la humanidad. Y con una memoria prodigiosa me empezó a nombrar muchos personajes interesantes, gente que hizo descubrimientos muy importantes, y entonces el Señor me dice, preguntarle dónde están. Y me dice, no, de hecho murieron, y me volvió a sorprender porque hasta sabía en qué lugar del mundo estaban sepultados muchos de ellos. Mm. Entonces le pregunté de Jesús y ahí se quedó mirándome y le dije, el sepulcro de Jesús está vacío. El sepulcro quedó en el mismo lugar, pero no el Señor, no el Señor. Esto es lo que establece la diferencia absolutamente con todos. Los demás fueron personajes, instrumentos de Dios, el cadete, el ayudante, el mensajero. Cumplió su misión en su etapa y su etapa pasó, aunque la palabra siga teniendo vigencia. Pero Jesús no pasó nunca. Jesús no pasó nunca. Vino tal cual lo prometido, enseñó lo prometido, padeció tal lo prometido y está reinando en gloria tal como está prometido. Él es el que nosotros esperamos, Él es el que viene pronto por nosotros. Por esto hay que invitar permanentemente a las personas, abra su corazón para Jesús, reciba a Jesús, dígale a Jesús que venga y entre en su corazón y le transforme la vida y alimente su espíritu con las palabras del Señor. Y tan claro Jesús lo dice, mi palabra es verdadera comida, mi palabra es verdadera bebida. Por eso, al centrar los ojos en Cristo Jesús, vamos descubriendo que en Él está todo. En Él estamos completos. En Él estamos completos. Y Él es el hilo central de las Escrituras. Por eso se escribió. Un detalle más, para concluir. Una vez estudiando los mensajes de los profetas, descubrimos un detalle, que los que hablaron de Jesús fueron profetas que escribieron. Porque en el antiguo tiempo hay muchos profetas más. Claro. Hay varios profetas, por ejemplo,
el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Sí. Natán. ¿Cuántos profetas hubo pero no escribieron? Ahora, todos los que hablaron de Jesús, para aplaudirlos, porque escribir en aquel momento bajo persecución y sin tener los medios era esfuerzo, ¿verdad? Todos los que escribieron fueron profetas mesiánicos que hablaron de Jesús, y Jesús no omite mencionarlos. Ujú. Jesús los reconoce, Jesús habla de ellos. Ellos hablaron de Jesús y Jesús Y el Señor habla, habló de ellos. habla de ellos. Por eso Jesús dice, el que me confiesa en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre. Qué promesa tremendo. impresionante. Qué tremendo. Que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia. No. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. ¿Cómo concluir un contenido como este? Bueno, simplemente diciendo esto, la palabra es el alimento de Dios. Ujú. Y aunque pueda chocarle a alguien, voy a pedir disculpas por adelantado, pero nosotros decimos que es el maná diario. Mire, si el pueblo hubiera obedecido a Dios como le tenía que obedecer, No hubiese hecho falta el maná. no hubiera hecho falta el maná. Sin embargo, sí siempre hizo falta la promesa, la palabra, y esa estaba en el corazón de ellos. Por eso Abraham obedeció como obedeció. Por eso el pueblo clamó buscando el favor de Dios y la liberación, porque estaba prometido. Entonces, algunas cosas que son temática común en la vida del creyente, de pronto yo puedo ser chocante al decirlo así. No, la Biblia no es el pan pasajero del día, es el pan de todos los días. Esto es lo que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el alimento para el espíritu, la Biblia nos revela lo eterno, nos revela a Dios, nos abre los ojos, nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi palabra de ánimo a todo creyente, a volver otra vez a la lectura de las Sagradas Escrituras y concéntrese en lo que Jesús dijo, en los evangelios, en lo que las epístolas revelan de Jesús. Luego, como un paseo para recorrer un poco la historia, Ujú. porque la pregunta es, ¿quién explica mejor a quién? ¿El antiguo pacto explica mejor al nuevo pacto o el nuevo pacto explica mejor al antiguo pacto? Cuando entendiste el nuevo pacto, un día a modo de paseo, haces un paseo por el antiguo pacto, lo vas a entender todo, ahí vas a entender Claro. por qué se dijo lo que se dijo, porque ya tenés el hecho consumado delante tuyo. La promesa cumplida, la realidad de Cristo, ya está. Entonces vas a comprender qué fue lo que intentaban decir aquellos hombres 1000 años, 800 años, 700 años antes, pobre. ¿Cómo hacer para explicarlo? Pero ahora que conociste a Cristo que vive en vos, aún los contenidos de la antigüedad pueden despertarte convicción. Pero vamos a instalar la convicción mirando a Jesús. Mirando a Cristo. Entonces decimos, la Biblia nos enseña lo eterno, Ujú. de eternidad a eternidad, porque es lógico que tenemos la eternidad en sentido de destino, Ujú. pero es interesante mirar la eternidad en sentido de procedencia. Claro. Fuimos creados Antes de la fundación del mundo. antes de la fundación, con repuesto y todo, porque ya había sido preparado el Cordero antes de la tremendo. fundación del mundo. Venimos de la eternidad para entrar en la eternidad, por eso debía ser el Salvador eterno el que viniera a redimirnos. Claro que sí. Ese es Cristo Jesús, alimenta tu espíritu con la palabra Amén. del Señor. ¿Por qué no terminamos, pastor, y nos guían una oración Amén. para tener luz en las Escrituras? Seguramente mucha gente va ahora a abrir la palabra buscando esto que hemos hablado y demás, pero que la luz de Cristo pueda iluminarnos en este Amén. tiempo. Padre eterno, quiero darte gracias por tu palabra rica, abundante, completa, que no omitiste detalles, Señor,
y nos diste consejo para todo, para todo, para todo en las Sagradas Escrituras. Te ruego, Espíritu Santo, que guíes nuestro pensamiento, nuestros sentimientos al leer las Escrituras. Espíritu de Dios, tú eres el escritor que atravesó la historia hablando a través de uno y de otro de los escritores, a través de uno y de otro de los profetas, a través de uno y de otro de los reyes. Eres tú el que nos reveló lo eterno. Ahora te pedimos, Divino Espíritu Santo, llévanos a entender las Escrituras, abrinos la mente, los ojos, el corazón, y sea tu palabra esa roca firme sobre la cual podemos poner los pies, así como Jesús lo dijo: el que oye mis palabras y las toma en serio es como el que edificó sobre la roca. Espíritu Santo, llévanos a mirar las Escrituras con respeto, con profundidad, con dedicación, con esa apertura para aprender de ella. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, te bendigo y te animo, sé un lector de la palabra del Señor. Cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé.